Hola, soy Vicente Pérez. Quería contarles un poquito por qué es tan importante el discurso en un proceso de entrevista. Desde el metamodelo descrito en la programación neurolingüística, existen tres efectos claros desde donde nosotros creamos nuestras experiencias. Para dar el lenguaje, no necesariamente la experiencia de lo que yo percibí como observador es garantía de que efectivamente eso sea la verdad. Por lo tanto, podríamos decir que el lenguaje también, si es mal estructurado o de manera negativa, va a impactar con un precio bastante alto respecto a las posibilidades o lo que la persona puede entender de esa experiencia. En ese mismo sentido, cuando una persona tiene una experiencia positiva, los invito a que recordemos una experiencia positiva. El recordar una experiencia positiva nos permite de alguna manera acceder a muchos más recursos. Generalmente uno, al recordar una experiencia positiva, incluso puede recordar la hora, la temperatura que tenía esa experiencia en particular, los olores, sabores, conversaciones, tener mucho más acceso. Cuando una persona tenía una muy buena experiencia laboral, generalmente la persona logra conectarse con ciertas competencias, logra encontrar de alguna u otra manera esas experiencias traducidas en competencias, trabajo en equipo, liderazgo, orientación al cliente interno, tolerancia al trabajo bajo presión y muchas de las que están descritas en el mundo organizacional. Cuando una persona ha tenido experiencias negativas, yo creo que todos podríamos recordar alguna, sin duda que el lenguaje se reduce. Esa es una condición del inconsciente que es benevolente. De alguna manera no permite que todas las experiencias tengamos acceso, porque si no, no podríamos funcionar. Pero eso no es garantía de que no nos va a afectar en nuestro lenguaje. Por lo tanto, cuando una persona en proceso de entrevista se conecta con una buena experiencia, como dicen los coaches ontológicos, están en triple coherencia, cuerpo, lenguaje y emoción están absolutamente alineados. El lenguaje fluye, se conecta con la experiencia, puede sacar aprendizaje, puede contextualizar y el lenguaje se hace relativamente rico. Pero cuando una persona tenía una mala experiencia, lo primero que pasa es que como no podemos separar lo que es cuerpo de la mente, automáticamente se genera de alguna manera un movimiento que generalmente es muy evidente para la persona que está haciendo una evaluación. Entonces, ¿vale la pena solamente plantearse que en un proceso de outplacement solo debería trabajar un discurso, lo que dice en el currículum, hablar sobre mis logros? Porque esto viene de una estructura profunda. El metamodelo produce como consecuencia, aparecen tres grandes eh, características del lenguaje. Una es la distorsión, que no necesariamente lo que yo estoy expresando tiene que ver con la realidad. La eliminación, muchas veces en procesos de entrevista, una persona pasa muy rápido por una experiencia, lo reduce, te cuenta con mucho detalle, se extiende mucho en una experiencia positiva, porque el recurso está. Cuando no tiene el acceso a ese recurso, ocurre que eh, la persona tiende a eliminar información, a pasar rápido y también tiende a generalizar. Estos tres elementos, la generalización, la eliminación y la distorsión, son elementos clave para poder entender de alguna manera en dónde están esas experiencias guardadas en nuestro inconsciente, que están representadas por una característica visual, auditiva, kinestésica o sinestésica, que se puede complementar con sensaciones, ¿ya? Y desde ahí yo puedo expresar el mundo. Como una metáfora, el conectarse con una experiencia positiva y acceder a los recursos es como abrir todo. Cuando una experiencia es negativa, se reduce y ahí aparece nuestro ego.
el ego es muchas veces el culpable de la distorsión, de la eliminación y la generalización. Cuando hablo de distorsiones aparecen también juicios, interpretaciones negativas respecto a algo, que obviamente sin darnos cuenta, porque como no podemos separar el cuerpo de la mente, sin darnos cuenta se nos escapan ¿cómo se llama? Estas malas interpretaciones, generando impacto negativo en la neurona de espejo de la persona que está haciendo una evaluación y generando de alguna manera ciertas sensaciones o intuiciones que no necesariamente son un constructo, para que la persona diga, en realidad algo me pasó con este candidato. Entonces, el detectar esto como diagnóstico en un proceso es tremendamente importante. Con eso podemos trabajar técnicas, descubrir cuál es la causa origen. Al descubrir cuál es la causa origen, yo puedo trabajar y darle, no solamente con la aplicación de programación neurolingüística, sino que de coaching, mentoring, explorar cuáles son los recursos o elementos que la persona debería trabajar para que esa experiencia que fue percibida como negativa no aflore en el lenguaje en un proceso de entrevista, y al generar un constructo pueda de alguna manera tener mayor conciencia y control sobre eso. Por ejemplo, si yo tengo ciertos elementos que no necesariamente son un constructo, yo podría decir, tengo un bizcocho, tengo dulce de leche o manjar, dependiendo en qué parte de Sudamérica se diga, crema, y automáticamente una persona con esos elementos podría decir, eso es una torta o es un pastel, ¿cierto? Pero a veces ocurre que no tengo esos elementos. Cuando logro conectar esa experiencia y logro darle una vuelta a eso, y hago un aprendizaje, de alguna manera, en términos simples o coloquiales, lo saco de algo más inconsciente a un plano más consciente, le doy un constructo. Y ese constructo me permite poder aprender, incorporarlo como aprendizaje, mirarlo de manera disociada, ¿ya? Significa no estar en la experiencia, sino que disponerse a una distancia un poco más larga para poder, de alguna u otra manera, poder establecer algún aprendizaje e impactar. Entonces, ¿qué es lo que busca uno en un proceso de headhunting? No busca personas perfectas, busca personas coherentes, busca personas que logren conectarse. Por eso está tan de moda hoy día las entrevistas por competencia. Les dejo, si necesitan algo, se pueden meter a www.bitrust.cl, mi nombre es Vicente Pérez, y los estaremos esperando para trabajar en programas de outplacement individual y tener una etapa muy transformacional en sus vidas. Sin duda que encontrar un buen trabajo no es suerte, es un trabajo. Cuídense.